¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo estuvo esta semana? ¿El Señor fue fiel esta semana? Amén, ¿cierto? El Señor siempre es fiel. Hermanos, les invito por favor a buscar en sus Biblias en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12. Vamos a continuar con lo que comenzamos el domingo pasado. Juan 12, los versículos 20 al 26. Juan capítulo 12, versículo 20 al 26. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, queremos rogarte que puedas tú, Señor, por tu Espíritu Santo, guiarnos en este tiempo donde reflexionaremos, Señor, y meditaremos en tu palabra, Señor. Tú, Señor, trata con cada uno de nosotros y que tu poder, Señor, se pueda manifestar a través de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo en cada uno de los que estamos en este lugar. Habla nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a ser hombres, mujeres y niños, no solamente oidores, sino que también hacedores de tu palabra, Señor. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, este sermón va a estar dividido en 3 partes. La primera parte va a ser de los versículos 20 al 22, que tiene por título Los griegos lejos de Cristo. La segunda parte va a ser el versículo 23, que es y 24, que es la muerte sustitutiva de Cristo. Y por último, la tercera parte, que es del versículo 25 y 26, es el fruto que produce el discípulo verdadero. Y entrando en contexto, el domingo pasado pudimos ver, ¿cierto? Y se nos fue predicado y explicado la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús, que también tuvimos la oportunidad de meditar en nuestro desayuno pastoral. Y a causa de la gran popularidad que adquirió nuestro Señor por resucitar a Lázaro, ¿cierto?, su amigo que llevaba muerto 4 días, mucha gente presenció este milagro que fue magnífico. Por eso el versículo 17 dice, del capítulo 12, dice: y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Aquí podemos
ver, ¿cierto?, de que este milagro fue algo público y fue uno de los milagros más espectaculares que realizó nuestro Señor Jesús. Entonces, tal era la fama de nuestro Señor Jesús, tal era el impacto de su ministerio, que los fariseos, ¿cierto?, los guardianes de la ley, estaban furiosos con nuestro Señor Jesús, porque Él estaba atrayendo al pueblo hacia Jesús. Jesús estaba llamando la atención por su predicación, por su manera de tratar a la gente y por sus obras maravillosas que hacía, que manifestaban de que Él era el Dios encarnado. Entonces, no le quedó de otra, como nos dice el verso 19, no le quedó de otra que decir a estos hombres, en el versículo 19 dice: pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Como decimos nosotros aquí, estaban picados, estaban totalmente picados por la fama, ¿cierto?, que estaba teniendo nuestro Señor Jesucristo, y porque ellos quedaron totalmente aislados. Ellos quedaron como los malos, ¿cierto?, de la película, porque nadie predicaba y hacía lo que nuestro Señor hizo. Entonces, les tocó totalmente el ego y la envidia los consumía. Y más ganas tenían de matarlo, más ganas tenían de deshacerse de este hombre que estaba quitándole el protagonismo. Entonces, y más encima le empezaron a gritar quién era el rey. Sálvanos, rey, sálvanos. Me imagino que esa escena habrá sido, pero inolvidable para estos hombres, totalmente inolvidable. Entonces quiero comenzar con el primer punto, que son los versículos 20 al 22, que vemos que frente a toda esta situación se acercaron unos griegos a pedir una audiencia con Jesús. No eran personas hostiles, el texto no nos dice eso, nos dice que solamente pidieron una audiencia y no eran personas hostiles a Jesús. Algunos comentaristas dicen que estos griegos eran, gentiles, piadosos, que vinieron a celebrar la Pascua. Estos tenían ciertas restricciones, porque como no eran judíos, no estaban circuncidados, se sometían parcialmente a la religión judía. Estos hombres temerosos de Dios no estaban buscando la fama de Jesús, o iban tras él por emociones, ¿cierto? Por la fama del momento, sino que iban o buscaban a un Salvador, ya que ellos habían abandonado a sus dioses paganos y habían oído y habían creído y estaban convencidos de que Jesús era el Mesías por su testimonio, por todo lo que estaba haciendo. Entonces ellos venían a adorar al verdadero Dios. Ante esto, Felipe y Andrés tomaron esta solicitud, ¿cierto?, de audiencia y se la llevaron a Jesús. Con esto, hermanos, podemos ver el alcance del ministerio de Jesús. Esta era otra señal de que Jesús no moriría solamente por los judíos, sino que los gentiles también estaban dentro del propósito salvífico de nuestro Señor Jesús. Y como vimos también con el relato de la mujer samaritana que Jesús mismo le predicó el Evangelio, esa fue una gran señal, ¿cierto?, de que aún Jesús le predicó a sus enemigos. Trató con ellos y les ofreció la salvación. Y esta mujer samaritana fue salva y sus pecados fueron perdonados.
Entonces, el ministerio de Jesús, hermanos, rompió y sobrepasó las barreras culturales y las enemistades. Algo interesante también de este pasaje, hermanos, es que también ante esta petición de los gentiles y como aplicación también a nuestra vida, es que también la carta de los Efesios, le pido que pueda buscar ahí en Efesios, capítulo 2, la carta de los Efesios, capítulo 2, aquí esta carta nos muestra que los gentiles, o estos griegos, estaban lejos de Dios de 5 maneras. El texto dice que estaban lejos de Dios de 5 maneras. No sé si lo encontraron. Efesios capítulo 2 del 12 al 15 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Así estaban estos hombres, totalmente destituidos, completamente solos. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿se puede ser un pueblo más miserable que este pueblo que está describiendo el apóstol Pablo? Totalmente alejados de Dios. Pero el Señor, en su gracia y por causa del efecto de su ministerio, ellos valientemente vinieron a encontrarse con su Salvador. Vinieron a encontrarse con su Salvador. Entonces, hermano, yo le pregunto, si tú quieres conocer una persona miserable, perdida y sin propósito, solo debes salir afuera. Afuera. Ver cómo muchos viven cómodos, sin preocuparse por el juicio inminente que vendrá sobre sus vidas. Estas personas que están afuera sin Cristo, que cada día nos topamos con ellos. Yo todas las mañanas me topo con las mismas personas y ya estamos cerca de ser amigos porque nos saludamos todas las mañanas al encontrarnos muy tempranamente. Son personas que están sin Cristo, fuera del reino de Dios, sin esperanza, sin propósito y sin Dios en este mundo. Seguramente tú conoces a muchas personas así, en tu trabajo, o personas que te encuentras en la calle y están totalmente abandonados. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿saber esto te preocupa? Saber esto, que hay personas que están en peligro de que tengan una muerte eterna y que su destino sea estar destituidos de la gloria de Dios, ¿nos preocupa? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Hermano, tenemos un gran desafío. Pero hermano, si tú lo estás haciendo, ten ánimo. Continúa haciendo esta labor. Porque la Escritura dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pero también dice que muchos no obedecerán al llamado del Evangelio. Pero que eso no nos desanime, hermano, sino que cumplamos con la gran comisión, que es predicar a toda criatura. Ahora, los que estamos aquí, pregunto también, ¿de qué manera tú estás lejos del Señor? Porque ya lo vimos, ¿cierto? En los programas de la radio, cuando se trató la serie del Hijo Pródigo, que el hijo mayor era un pecador secreto, que estaba, ¿cierto?, compartía con el Padre, pero estaba aún lejos de Dios. Nosotros que estamos aquí, ¿de qué manera estamos lejos de Dios?
¿Qué es lo que te está quitando el gozo? Son las preocupaciones, las aflicciones, las ansiedades. ¿No tienes esperanza? Esas cosas, hermano, nos alejan del Señor, nos apartan del Señor. Hermano, ten ánimo. Ten ánimo, en Jesús hay libertad y perdón para nuestros pecados, como lo hubo también para estos hombres griegos. Hubo perdón, hubo paz para sus vidas. Y podemos confiar en el Señor, hermano. Y no pasemos por alto esta declaración. Hermano, podemos confiar en el Señor. Él no nos va a fallar y nunca nos ha fallado. Entre nosotros, sí, porque somos pecadores. Pero el Señor jamás nos fallará. Jamás. No existe esa posibilidad. Sí, podemos confiar en nuestro Señor. El caso de estos griegos, hermanos, es un caso dramático porque son personas completamente que estaban destituidas, lejos de los beneficios del pacto. Sin embargo, Jesús vino a traer un nuevo pacto, donde ya las barreras étnicas, como les dije, serían derribadas. Por eso el apóstol Pablo continúa, ¿cierto? En el verso 13 de Efesios, capítulo 2, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Entonces, hermano, hemos sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Que de ambos pueblos hizo uno. Por eso Jesús dice en el verso 23 del pasaje de Juan, dice, ha llegado la hora. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Por qué? ¿De qué ha llegado la hora? De que yo termine con esta enemistad entre judíos y gentiles. Y es más, terminaría con la enemistad entre Dios y su pueblo. Terminaría con esta enemistad entre Dios y su pueblo. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestra paz. Y trajo esta paz a través de su sacrificio por nosotros. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿Jesús es tu paz? ¿Jesús está siendo tu paz en este día? ¿Fue tu paz en la semana que pasó? ¿Has meditado y profundizado en el Evangelio, hermano? Esa paz Cristo la consiguió recibiendo el golpe de la muerte en su cuerpo. Por eso tenemos paz para con Dios. Porque el Padre, en vez de apuñalar nuestro propio corazón y darnos la muerte que merecíamos, que era lo justo, prefirió apuñalar a su propio Hijo. A su propio Hijo amado, para que dejemos de ser enemigos de Dios, para ya no ser personas destituidas de su amor, trayendo paz a nuestros corazones y no muerte. Por eso, hermanos, nosotros somos fruto hermoso, fruto precioso de su sacrificio. Somos fruto precioso de su sacrificio. ¿Lo cree, hermano? ¿Crees que eres fruto precioso de su sacrificio? ¿Lo estás viviendo día a día? Mi segundo punto es la muerte sustitutiva de Cristo. El versículo 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí el Señor Jesús está comparando su muerte con la siembra.
Y bueno, aquí en Chiloé estamos acostumbrados a la siembra, es algo normal acá en Chiloé. Y le preguntaba a mi mamá si realmente, porque ella, cuando éramos niños teníamos siembra detrás de la casa, teníamos papas, ajos, cilantro. Y le pregunté a mi mamá si realmente qué pasaba con la semilla cuando cae en la tierra. Y ella me confirmó que realmente la semilla muere cuando cae en la tierra. Entonces, ahí averiguando, investigando, la semilla cuando cae en la tierra empieza a absorber el agua y el embrión, ¿cierto?, que está dentro de la semilla, toma el agua y empieza, la cáscara exterior de la semilla empieza a podrirse, hasta que empieza a salir la raíz. Después la raíz se extiende buscando más agua hasta que la planta empieza a salir hacia arriba. ¿Y por qué sale hacia arriba? Para empezar a ser alimentada por el sol. Entonces Jesús está usando esta metáfora para explicar, ¿no es cierto?, de que su muerte era necesaria. Y para explicarlo, la necesidad de su muerte para dar el fruto deseado, que es la salvación, a todo aquel que cree en Él. Y para también explicarnos que Él sería el sustituto por los pecadores. La muerte de la cual nos rescató Cristo fue de una muerte espiritual que nos condenaba al infierno. Estábamos separados, como dije, destituidos, sin afecto por Él, podridos por el pecado, hermano. La muerte de Cristo era necesaria. Recuerde que era necesaria, ¿por qué? Porque la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Realmente la demanda era la muerte y era con derramamiento de sangre. Y eso lo podemos ver, ¿cierto?, cuando revisamos el libro de Levítico, de cómo se hacían estos sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Tu muerte, hermano, ni la mía ni la de nadie más podría satisfacer las demandas del pecado, ya que son altísimas. La demanda de justicia por el pecado requería no de una simple persona, sino de una persona inocente, perfecta, que jamás haya violado la ley de Dios, ni en acto ni en pensamiento. Ahora yo te pregunto, ¿tú cumples con ese requisito? Ninguno de nosotros cumple con ese requisito. Primeramente, hemos violado la ley en acto, y el que quiere justificarse también ha violado en pensamiento. De hecho, el Catecismo de Heidelberg, en su segunda pregunta, dice: ¿cómo conoces tu miseria? Por la ley de Dios. Entonces, si quieres saber qué tan pecador eres ante Dios, solamente tienes que revisar los mandamientos de Dios y preguntarte si tú has obedecido perfectamente estos mandamientos. Entonces nadie puede, hermano, salvarse a sí mismo. Nadie puede salvarse a sí mismo por una buena conducta o porque lo deseo, porque somos imperfectos, hermanos. Y como dijo el apóstol Pablo, no podemos dejar de pecar. ¿Dejó de pecar esta semana, hermano? Imposible, ¿cierto? Imposible. No podemos dejar de pecar. Por eso el apóstol Pablo dijo: porque la ley del pecado está en nuestros miembros. Y gritó: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Esa es la actitud que tenemos que tener frente a nuestro Señor, que es santo. El Catecismo de Heidelberg, hermano, en su pregunta 14, dice: ¿podría hallar ese alguien que, siendo siempre criatura, pagase por nosotros? Repito, ¿podría hallar ese alguien que, siendo simple criatura, pagase por nosotros? La respuesta dice: no. Primero, porque Dios no quiere castigar en otra criatura
la culpa de la cual el hombre es responsable. Segundo, porque una simple criatura es incapaz de soportar la ira eterna de Dios contra el pecado y liberar a otro de ella. Hermanos, tú y yo somos totalmente impotentes. No podemos agregar ni una molécula a nuestra salvación, sino que el Señor tuvo que hacerlo todo. Por eso era necesario que Él fuera nuestro sustituto. Y por eso en Efesios dice en el primer versículo del capítulo 2, dice, y Él os dio vida. Y Él os dio vida. No dice, y tú te diste vida a ti mismo porque eres genial. No. Y Él os dio vida. Si tú vives hoy es porque Él te dio la vida. De Él fue la iniciativa. De Él es el mérito. No nos pertenece porque la salvación es de Jehová. ¿Cuándo me dio esta vida? ¿Cuando me porté bien esta semana? ¿Cuando fui solidario esta semana? ¿Cuando fui mejor en mi trabajo? Cuando no falté a ningún culto por un año. O cuando leí la Biblia 2 veces, completa, de tapa a tapa. No, hermano. Él nos dio vida cuando estábamos muertos, sin desear a Dios, sin buscarles. Cuando éramos indiferentes a su palabra, sin afecto hacia Él, sin amor hacia Él, sin convicción de pecados, hermano. Así éramos. Sin la vida de Cristo no tenemos vida. ¿Y cómo ganó esa vida para nosotros? Con su muerte. Con su muerte. Su muerte fue la clave para hacernos libres. Su victoria fue nuestra victoria. Entonces, como no podíamos resolver esto por nosotros mismos, ni sin recibir ayuda de otra simple criatura, Cristo vino al rescate, el Cordero sustituto de Dios que quita el pecado del mundo. Vino a rescatarte a ti y a mí. ¿Para qué? Para darte vida. Él os dio vida. Solo Jesús puede otorgar la verdadera vida a través de su muerte y su resurrección. Por eso debemos sentirnos, hermanos, identificados con la muerte de Cristo. Debemos apropiarnos de la muerte de Cristo. Debemos nosotros vernos como nuestro Jesús, como nuestro representante, este Jesús sangrante, sangrando por nosotros. Debemos hacer nuestra la muerte de Cristo. Su victoria ha sido mi victoria. Su mérito fue mi mérito. Su obediencia fue mi obediencia. Hermanos, Él ganó la salvación por mí y me la regaló. Me la regaló. Fue gratis para mí. Por eso somos frutos preciosos de su sacrificio, de su muerte y de su resurrección. ¿Lo cree, hermano? Amén. Y mi último punto, hermano, los versículos 25 y 26 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hermano, en este punto, este es un punto de autoexaminación. Le ruego que no piense, ¿cierto?, en nadie más que en usted mismo delante de Dios. Este es un llamado al discipulado. Este es un llamado de atención al verdadero discipulado. Si realmente yo estoy siendo discípulo de Cristo. Si realmente estamos andando y caminando
o atravesando el mismo camino del Maestro. El Señor nos está probando aquí con fuego con estas declaraciones. Jesús, según el contexto del capítulo 12, pronto va a ser sacrificado y hará la mayor muestra de amor sacrificial que se tenga registro en la humanidad. Dará todo por pecadores, dará todo por sus enemigos, dará todo por hombres y mujeres que no distinguen entre su derecha y izquierda. Dará todo por hombres y mujeres que no tienen claridad entre lo bueno y lo malo. ¿Qué quiere decir Jesús con el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna lo guardará? Primero, hermano, antes de seguir profundizando en este versículo, te pregunto, ¿qué tan aferrados estamos en este mundo y sus deseos? ¿Qué tan aferrados estamos a nuestros propios intereses? ¿Qué tan aferrados estamos a nuestra propia comodidad? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 4, 5 y 6 dice: el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor del Padre se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermano, no dejemos que nuestro corazón nos engañe. Si vamos a seguir a Jesús, debemos andar como él anduvo. Y seguirle a él tiene costos. Tiene costos. Tomemos un ejemplo, ¿cierto? Del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un hombre, un ser humano como tú y como yo, ¿cierto? Él no fue un super saiyajin, sino que fue un hombre como tú y como yo, donde la gracia de Dios fluía sobre su vida y se manifestaba el poder de Dios a través de un hombre débil como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hizo unas declaraciones bien bonitas como discípulo. Este fue un hombre inquebrantable, con una determinación impresionante por la gracia de Dios. El apóstol Pablo dijo cosas como: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. También dijo: pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el evangelio. También dijo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y una de sus declaraciones más conocidas es: para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿las palabras del apóstol Pablo son tus discípulos aferrados a esta vida terrenal? ¿Él estaba aferrado a esta vida terrenal? ¿O él estaba con las maletas hechas? Que en cualquier momento se iba a ir con su Señor. Y él dice, esto, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia, nos hace pedazos. Esa declaración nos hace pedazos. Porque el apóstol Pablo entendía completamente su misión en esta tierra. ¿Tú y yo lo entendemos? ¿O me estoy esforzando por entenderlo? Lo que Jesús nos está enseñando es que ganar en esta vida es perder, y perder en esta vida es ganar. Es decir, cuando mi vida se guía sobre el principio de buscar ser relevante en este mundo, y esto se eleva por sobre mi discipulado, por mi llamado a ser discípulo, es decir, cuando
mi búsqueda de ser relevante en este mundo es más importante que ser un discípulo de Cristo, esa conducta revela lo que hay realmente en nuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Está nuestro corazón. Es decir, cuando yo busco ser más relevante en este mundo para mis propios intereses, estoy anulando mi llamado más importante, que es ser discípulo del Señor Jesús. Hermano, Él es nuestro Señor y le debemos absoluta obediencia. Aún los incrédulos que no quieren le deben absoluta obediencia al Señor, porque Él es el Rey. Él es el Rey. Aún el incrédulo, el que no quiere a Dios, le debe obediencia. Y al no someterse al Señor, dice el Catecismo de Heidelberg también que se acrecienta más su deuda ante Dios. En este mismo catecismo, la pregunta 34 dice, ¿por qué le llamamos nuestro Señor? ¿Por qué le llamamos nuestro Señor? La respuesta es, porque rescatando nuestros cuerpos y almas de los pecados, no con oro o plata, sino con su preciosa sangre, liberándonos del poder del diablo, nos ha hecho suyos. Hermano, tú no te perteneces a ti mismo, le perteneces a Cristo. Y tenemos que recordarnos esto todos los días, exhortarnos entre nosotros en el amor del Señor. Nuestra vida le pertenece a Él porque Él la compró a precio de sangre. Somos suyos, somos sus esclavos, somos sus siervos. Ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de Cristo. Y eso no nos avergüenza, hermano. No nos avergüenza. Por eso, hermanos, no debemos olvidar que somos peregrinos en esta tierra, estamos de paso por este mundo. Ya nuestra ciudadanía está en los cielos, hermano. No está aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. El que ama esta vida más que a Cristo no piensa con claridad. Y por consecuencia no se comporta a la altura del llamado del Evangelio. Debemos comportarnos, hermanos, a la altura de nuestro llamado. Debemos tomar como ejemplo a los santos, que fueron hombres y mujeres que se entregaron completamente a su misión, porque amaban al Señor por sobre su propia vida. Juan Calvino comenta sobre este versículo y dice: debemos permitir que Dios nos mortifique. Pero al establecer un contraste entre el amor y la vida y el odio a la luz, debemos comprender qué es amar y odiar la vida. Aquel que, bajo la influencia del deseo inmoderado de la vida presente, no puede dejar el mundo sino por constreñimiento, se dice que ama la vida. Pero quien, despreciando la vida, avanza valientemente hacia la muerte, se dice que odia la vida. No es que debamos odiar absolutamente la vida, que se considera justamente como una de las más grandes bendiciones de Dios, sino porque los creyentes deben dejarlo alegremente cuando les impide acercarse a Dios. Cuando tú y yo nos alejamos de algo que nos impide y es un obstáculo para acercarnos más a Dios, debemos odiar esas cosas. Debemos apartarnos de ellas, porque nos está alejando de nuestro Rey, de nuestro Señor. Hermanos, esto requiere valentía. Esto requiere un amor sacrificial, porque ese es el ejemplo que nos dejó nuestro Señor. Él amó sacrificialmente. Hermanos, debemos entender que como en toda época, la iglesia del Señor ha sido atacada por ideas o doctrinas totalmente contrarias al Evangelio. Como por ejemplo, esto es el Evangelio
sin cruz. No sé si había escuchado de eso. El evangelio sin cruz es un evangelio, hermano, escapista. Es un evangelio sin costos. Es un evangelio, hermano, sin dolor. Una persona que vive un evangelio sin cruz desprecia el sufrimiento. Le avergüenza los sufrimientos del Señor Jesús. No quiere saber nada de eso. Una persona que abraza un evangelio sin cruz huye de los costos terrenales que le puede traer el verdadero evangelio. Es un escapista. Cree que sufrir por el evangelio y tomar riesgos por exponer y defender la verdad es de fanáticos, de religiosos. Sin embargo, esa persona olvida de que la persona que le predicó el evangelio corrió riesgos. Corrió el riesgo de ser ignorado, de ser rechazado, de ser censurado y hasta de ser vetado. ¿Le ha pasado eso, hermano? ¿Por predicar el evangelio? Esos son los costos que te eviten. Son el costo del discipulado. Esta persona que cree en un evangelio sin cruz dice algo como esto: ¿cómo? ¿Para seguir a Jesús debo sufrir? Es ridículo. ¿Cómo es posible? No quiero ese Jesús. Mejor y más cómodo es creer en un Jesús hippie, de amor y paz. ¿Cierto? De amor y paz. No, el dolor déjaselo a los religiosos, a los fanáticos. Mejor me quedo con el Jesús que fabrico mi mente, ¿cierto? Que eso es idolatría. Yo prefiero un Jesús cool. Yo prefiero ese Jesús que era una iglesia cool. Que no hable tanto del pecado. Qué aburrido vivir un evangelio tan pesimista. Mejor hablemos de la diversión de la vida con Jesús, por supuesto. Ya que Jesús es divertido. Hermano, estas iglesias existen. En Colombia, Bogotá, hay una iglesia que se llama la iglesia Cool. Y es una iglesia para los que no les gusta ir a la iglesia. Ahí todo es de colores, todo es hermoso. Aunque no lo crean, hermano, estas iglesias sí existen. Y están disponibles para las personas que adoran y sirven a este falso Jesús. La persona que cree en este falso evangelio ha sido engañada y vivirá engañada, a no ser que Jesucristo, nuestro Señor, tenga misericordia y sea expuesto al verdadero evangelio que tiene cruz. Nosotros, los creyentes, los discípulos del Señor, amamos la bendita cruz de Cristo, la amamos. No nos avergüenza. El apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. No nos avergonzamos de la cruz de Cristo. Deje leerle algunos pasajes, hermanos, que hablan sobre esto, que nos desafían al verdadero discipulado. En Juan capítulo 2, versículos 15, 16, 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y como se nos leyó también delante, lo vuelvo a leer, pero en este caso en el Evangelio de Marcos 8. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera,
y pecadora. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermano, estos pasajes enseñan que debemos amar tanto más a Dios que debe parecer que aborrecemos nuestra propia vida. Debemos amar tanto más a Dios que debe parecer que aborrecemos nuestra propia vida. Debemos estar dispuestos a todo por nuestro Señor, porque Él se lo merece. Porque es lo que hizo Él por nosotros. Él entregó todo. Él entregó todo por nosotros. Él se hizo maldito al cargar nuestro pecado para liberarnos de la condenación del pecado. Por eso te pregunto hoy, hermano, ¿quieres a Cristo? Le voy a hacer unas preguntas cortas y usted me responde sí o no. Hermano, ¿usted quiere a Cristo? Debe morir entonces. Debe morir. ¿Quiere servirles más? Debe morir entonces. ¿Quiere amarle más? Debe morir entonces. ¿Quiere más de su santa presencia? Debe morir entonces. ¿Quiere avivamiento? Debe morir entonces. ¿Quiere pasar más tiempo en oración con Dios y con los hermanos? Debe morir entonces. ¿Quiere que más personas vengan al Señor? Debe morir entonces. ¿Quiere que haya más amor entre nosotros? ¿Que crezca nuestro amor entre los hermanos? Debemos morir entonces a nosotros mismos cada día. Por eso Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y para eso debo mortificar mi pecado, matar mi pecado todos los días, para que estas cosas que acabamos de decir y responder sí, puedan llevarse a cabo y podamos ver el fruto de ese costo del discipulado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el costo, hermanos, de seguir a Cristo. Debemos abrazar este evangelio que tiene cruz, que tiene costos. El último versículo, hermanos, versículo 26, dice: si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hermano, somos fruto precioso de su sacrificio. Y Él nos ha dado la vida para poder servirle a Él. Es un privilegio, hermano. No es una carga molestosa. Es un privilegio, hermanos. Por eso debemos esforzarnos en la gracia de Dios. Porque si nos esforzamos en nuestras propias fuerzas, vamos a sufrir. Debemos esforzarnos en la gracia de Dios. El Señor Jesús desea que le sirvamos con amor y fidelidad. Él se lo merece, hermano. Él merece un servicio y una entrega completa. Hay un himno que yo cantaba cuando era niño. Lo cantaba obviamente sin entender su significado. Pero hasta el día de hoy no lo he olvidado. Y ahora que ya soy adulto, tiene un significado muy profundo. No sé si usted lo conoce. Dice: yo te sirvo porque te amo.
No lo encontré en el himnario que usamos, pero sí está en el himnario bautista. Dice, yo te sirvo porque te amo, tú me has dado vida a mí, no era nada y me buscaste, tú me has dado vida a mí, vida hechas pedazos, te llevaron al Calvario tan cruel. Tu amor será mi anhelo, tú me has dado vida a mí. Un himno cortito, bíblico, pero profundo. Son palabras profundas, hermanos, que deben llamarnos a dar frutos dignos delante de nuestro Señor, porque somos fruto precioso de su sacrificio. Usted, hermano, es valioso para el Señor. Usted es valioso para el Señor. Por eso Él entregó todo. ¿Lo cree, hermano? Bueno, hermano, vamos a orar para que el Señor siga trabajando en nuestras vidas a través de su palabra y ponga más gracia en nosotros, en esta misión que tenemos de ser iglesia y luz para este mundo. Oremos.